Nuestro invitado de hoy es Leonidas Urbina, destacado actor venezolano con numerosos premios internacionales, parte del elenco de la serie Bolívar y Distrito Salvaje de Netflix y El Día de mi Suerte de Movistar Play. Primera parte. Bueno, estoy muy feliz y muy contenta porque hoy estoy conversando con uno de los actores venezolanos con una carrera internacional maravillosa, uno de los actores que en lo personal es de los que más admiro, íntegro, preparado, experimentado en el teatro, el cine y la televisión dentro y fuera del país, además merecedor de galardones como mejor actor dentro y fuera del país con una cantidad de producciones cinematográficas como Infección Film, El Silbón, Piedra, Papel o Tijera, entre muchas otras películas de éxito internacional, ganador de premio de Mejor Actor en el Festival de Cine de Marsella, Francia, y lo pueden ver recientemente en las series de Netflix como Bolívar, como Distrito Salvaje, próximamente en alguna otra serie por allí de HBO que él ya nos va a contar. Así que bienvenido, Leonidas Urbina. Es para mí todo un honor tenerte aquí conmigo conversando de actuación. Ay, hola, gracias Marlena, qué bella. ¿Cómo me va a decir usted eso si usted sabe que usted también es una mujer increíble, maravillosa, talentosa y para mí es un honor que que estemos en esta entrevista o como un conversatorio, qué sé yo, o como como buscar la manera bueno, de escuchar uno del otro cosas sobre lo que nos gusta, ¿no? Y eso me parece genial. Así, Gracias. gracias a ti, Leo. Y, y bueno, nada, se me vienen muchas cosas que te quiero preguntar y que quiero conversar contigo, pero lo primerito que me gustaría saber es cuándo comenzó ese sueño de ser actor para ti. ¿Es algo que siempre soñaste o es algo que simplemente pasó? ¿Hubo alguien que influyó en tu vida? ¿Vienes de una familia de actores? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, yo a veces uno se pone, después de haber hecho tantas cosas, uno se pone a pensar cómo comenzó todo esto y bueno, sí, ha llegado el momento donde lo he pensado mucho y lo he contado y siempre lo recuerdo porque es parte de mis primeros pasos, pues, de cómo fui a involucrarme con el público y a entender de que un aplauso era muy importante. Eso lo recibí donde yo vivía, pues, la primera vez que pude tener la oportunidad de interpretar algo, por así decir, ¿no? Fue en mi pueblo, en un acto cultural, y aunque siempre en mi pueblo había, estaba esa costumbre había esa cultura de hacer actos culturales y uno estaba acostumbrado a ver eso, ¿no? Y a mí me ponía nervioso cuando había mis amigos ahí. Entonces, algo me llamaba la atención y tuve el honor de tener un profesor que se llamaba Ilemaro, que era muy gracioso, era una persona que siempre estaba haciendo eh, chistes, poesía, cantaba, era muy dinámico y una vez nos escribió algo a un amigo y a mí, porque supuestamente éramos los más graciosos. Yo no me consideraba gracioso, simplemente era yo, ¿no? Y mis amigos me veían así, se reían de cualquier cosa que hacía. Entonces pues, tuve la oportunidad de trabajar con un amigo haciendo un personaje que nos escribió el profesor a través de refranes, de chistes y de circunstancias de dos personajes como, por ejemplo, el general Gómez. Me tocó a mí hacer algo así y con otro personaje ahí que no recuerdo el nombre, Luis Enrique se llamaba el amigo que estaba ahí, y empezamos a hablar y yo sentí después que la gente empezó a reírse y a aplaudir y eso fue la primera vez que yo sentí esa sensación. Igual en mi casa siempre, mi ¿Qué, papá es músico, pues, qué edad tenías? Disculpa que te interrumpa. cuando hice eso en la escuela tenía como, ponte, como 9 años, algo así. Me puse unas botas de esas de caucho con unos pantalones de minono, me puse un saco, le robé los pelos de la muñeca a mi hermana y me hice unos bigotes. Le dije al policía que me prestara el kepi, uno de los policías, a Trino, y mi papá me puso unas condecoraciones aquí y hice mi performance, ¿sabes? Como Wow. mi primera interpretación ahí en el pueblo donde todo el mundo se reía, güey. Y era el general Gómez, ¿no? Y entonces la única referencia que tenía era una novela
que se llamaba Gómez, ¿no? Y había escuchado que el hombre hablaba lento. Entonces yo intenté hacer todo eso y me lo disfruté y sentí los aplausos y de ahí comenzó ese gusanito como que a buscarme. Y veía la Semana Santa en vivo con mi primo, mi papá era músico, salíamos siempre a tocar, yo tocaba las maracas o la charrasca, o hacía la segunda ahí cantando alguna canción, ¿sabe? Algo. Fui monaguillo, de alguna manera siempre estuve en un escenario, ¿no? Uno como monaguillo al lado del cura es como un escenario donde el cura da una misa y la gente está escuchando, y de alguna manera eso me conectó con que el público me veía y tengo muchas anécdotas ahí en la iglesia cuando era monaguillo que es para reír, pues. Pero así comenzó todo, ¿no? Después de recapacitar y pensar de cómo comenzó, yo creo que fue en ese instante y ese momento. ¿Y ¿Sabes? cuándo vino esa decisión de que fuese tu profesión? Que tú dijeras, yo puedo vivir de esto, yo voy a echarle pichón. Bueno, eso yo creo que lo empecé a hacer cuando empecé a estudiar actuación, sentí que era un compromiso para mí, ¿sabes? Más que una profesión, sentí que era algo que podía dominar y que podía jugar con la capacidad que yo podía tener por haber visto tantas cosas en mi entorno, ¿no? Con mi familia, con mis tíos, con mis primos, en observar cómo era ese mundo, esa gracia. Yo siempre busqué como que conseguir, guardar lo más bonito, pues las risas, siempre los anécdotas mías con mis amigos, con mi familia, fueron siempre graciosos y eso lo guardé, la información la guardé y ahí empecé cuando decidí en realidad, ¿no? Que y me acuerdo cuando era niño yo no entendía qué era la interpretación. Yo le dije a mi papá y él me dijo que me iba a llevar a una escuela de teatro. Me llevó y cuando me dejó en la puerta para que me inscribiera, yo no quise, me dio miedo y me regresé. Entonces me dijo, bueno, la próxima vez usted ve a ver cómo hace, me dijo. Y igual él me No hizo, llevo más. sí, no, igual él me buscó a alguien que él conocía, que era el profesor Freddy Torres, y cuando yo entré en la escuela a recibir talleres de actuación, me di cuenta que era una necesidad que tenía de aprender cómo eran las herramientas o qué necesitaba yo como persona para ser un actor. O sea, yo no me lo creí hasta que hice teatro, pues. Para mí fue un compromiso, primero, empaparme de todo el conocimiento, porque para mí era muy importante, ¿no? Yo a veces mis amigos, menos mal que en esa época no había teléfono, ¿no? No, las redes Y, sociales. claro, no había redes sociales y lo único que se podía distraer uno era ver a alguien que estaba quedando dormido o qué sé yo, o uno mismo se quedaba dormido, pero a mí me gustaba en la clase observar a mis amigos, pues, y siempre preguntar. Tenía a mi mejor amiga que era la que le preguntaba algunas palabras que no entendía, tenía a mi compañero que yo no entendía cuál era el nivel de actuación, de interpretación, y empecé a aprender hasta que hice mi primera obra de teatro y sentí que estaba convirtiéndome en un profesional, que esto en realidad era en serio, porque mi maestra, Irina Dendiuk, era una mujer que se tomaba muy en serio lo que ella estaba haciendo. Era una profesora, era directora, escritora, que siempre buscó la manera de buscar la verdad en lo que yo quería hacer como actor o lo que ella me guiaba. Pues. Eso fue ahí fue donde yo descubrí, cuando hice mi primera obra de teatro, que fue Petición de Mano. Ahí dije yo, wow, esto es un compromiso grande, no lo puedo dejar de ir de mis manos. Y empecé a aprender y a ser un, un predicador de la palabra, como dicen los religiosos, sobre la interpretación. Creo que es algo muy serio en realidad. Es un compromiso, es un aprendizaje de vida, también es un aprendizaje como ser humano, como poder conocerse uno a sí mismo y poder llegar a ser otra persona. Eso me parece genial y desde ahí me comprometí. Leo, ¿y cómo fue esa transición hacia el cine? Porque luego de tener toda esa preparación en el teatro, comenzaste a hacer cine y llegaste a hacer personajes maravillosos, los cuales he tenido el placer de disfrutar como muchísimas personas. Eh, Hombre, bueno, por ejemplo, Piedra, Papel o Tijera, que es una película inolvidable.
tu personaje del desertor, que es tan impactante, tu personaje en Infección, El Silbón y así muchas otras películas. Porque el cine pareciera que te atrapó de pronto, no sé, como que fue algo que te enamoró, ¿qué pasó Bueno, con eso allí? eso es muy, no sé, yo creo que hay personas que decimos o hay personas que dicen que, que a uno no ha pensado hacer lo que le está pasando, pues. Yo simplemente me puse, yo lo que quería era tener muchos amigos y personas que estuvieran a mi alrededor con conocimiento de lo que yo estaba haciendo, pues que fueran inteligentes, personas que pudieran aportarme a mí conocimiento para poder yo ir por el camino que era, ¿sabes? No quería ir con personas mediocres que eso tal vez uno lo percibía con la energía o la manera de hablar sobre el tema o cómo interpretaba o cómo creía que era el proceso de la interpretación. Entonces yo empecé a trabajar y a estudiar con mi maestra, Irina Dendiuk, después que estuvo muchos años en la escuela de actuación antes de que la abrieran. Yo estuve allí recibiendo talleres con muchos maestros. Tuve la oportunidad que la ULA pudo buscar profesores de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Y vinieron Wow, muchos maestros. Y qué del mundo privilegio. también, vinieron maestros que trabajaron con Robin Williams, no recuerdo el nombre de este maestro que nos llevó y nos dictaron un taller. Y tuve la oportunidad de trabajar como, por ejemplo, con el coach de Ciudad de Dios, que se llama Christian Dubor. Él nos dictó talleres. Tuve muchos maestros, Wow, mientras que abrían la licenciatura, ¿no? Y lo bueno era que donde iban a abrir la escuela de actuación, al lado estaba la escuela de medios audiovisuales de la Universidad de los Andes, la EMA. Ahí ellos ya tenían un tiempo, ya tenían varios años, tenían como dos promociones o una promoción por delante, algo así. Y entraron las personas indicadas que yo iba a conocer en ese instante, que son ahorita mis amigos del alma, donde cada uno tenía un sueño y cada uno tenía una necesidad. Y esa necesidad se convirtió como, fue como un virus, se contagió, pues, porque en realidad yo estaba con una buena maestra que le gustaba mucho el teatro clásico, desde Chekhov, Shakespeare, había muchas, no sé, había muchas obras de teatro que leímos para poder montar y ejercicios que hicimos con obras de teatro. Entonces, la profesora daba clases en la Universidad de los Andes como profesora de teatro y como profesora de asistencia a dirección, daba asistencia a dirección a la escuela, la EMA. Y ella invitaba a los alumnos a sus clases que ella daba, así como que era un taller, y los ponía a dirigir a los alumnos, ¿no? Y hacían historias, y empezamos a tener esa relación de cómo era el cine y todo esto. Entonces me gustó mucho cómo minimizar. Y eso fue de la mano hasta que hice mi primera obra de teatro y después comencé a recibir eh, propuestas para trabajar en cortometrajes de la escuela de medios. Y así empecé a hacer cortos y cortos y conocí a Beto Arbelo, después conocí a Camilo Pineda, después conocí al otro Miguel Ñu y empezamos a hacer y cuando acuerdas estaba metido, involucrado tanto que eso me hizo comprometerme mucho más con lo que estaba haciendo. No, no lo tomé como un juego ni como un hobby, sino lo tomé como una responsabilidad de mi parte, poder explotar lo que yo quería hacer para interpretar, porque, ¿sabes? Para tener esa licencia de poder ser otra persona, no sé, no es así de la noche a la mañana, hay que entender muchas cosas, entonces eso me llevó una cosa a la otra de ponerme como claro en lo que quería y lo que me gustara, que era el cine. Y cuando me di cuenta, ya había hecho unos cortos, hice una película con la escuela de medio y me involucré. Fue así que no me di cuenta, simplemente me dejé llevar. Leo, ¿y cómo ves tú a los personajes? ¿Qué son para ti? ¿Son retos? ¿Son aprendizajes? ¿Son oportunidades? A lo largo de toda tu trayectoria que has desempeñado tantos personajes de una manera tan bonita, con tanta entrega y además con tanta verdad. ¿Qué Sí. son los personajes para ti? Bueno, los personajes para mí, como dije antes, para mí la interpretación es como una religión, es algo muy serio. Para mí cada personaje
es la oportunidad para entrar a otro mundo donde yo tal vez no podría indagar, o un mundo que me pueda enseñar a mí a corregir cosas como ser humano, ¿no? Y, y tener la licencia de ser cualquier ser, bueno, malo, mágico, colorido, no sé. Yo creo que para mí es como un mundo paralelo donde uno tiene la oportunidad de que el personaje te consiga y te acepte. Para mí es eso. Yo no consigo los personajes me consiguen a mí. Eh, no sé, es como mi punto de vista y es mi percepción ante la interpretación, ¿no? Y para mí cualquier personaje es muy importante, que sea grande como está desglosado, o pequeño, o no sé. Yo comencé como extra y me di cuenta que ser de extra no es fácil. Entonces yo dije, no, yo tengo que ser actor. Yo quiero ser actor porque no quiero ser extra. Es muy difícil ser extra. Y yo creo que son uno en el ramo de la interpretación, son los que nos ayudan a rellenar las historias y a mantener el ritmo y todo eso. Entonces yo dije, si yo quiero ser actor, debo saber ser un extra y entender por qué me vuelvo a regresar y por qué vuelvo a ir y por qué. Entonces cuando yo entendí eso, yo dije, no, ya, yo quiero ser actor, ahora me tengo que preparar. Y entonces lo tomé como una religión. Soy muy fiel creyente a lo que hago y me gusta. Qué buena descripción. Sí, porque también es un acto de fe, yo creo. Es importante Sí, la fe en este camino, sin duda. sí, es como una liberación también de tal vez de mundos que viví o personajes que fui o no sé, pero eso me libera mucho, me llena de que si hice de un malo, liberé esa maldad de alguna manera, ¿no? Como, como Permiso poder disfrutar libertad. también de eso, ver esa parte humana del personaje que me parece muy interesante y eso me gusta. Y así te pasó con el personaje de José Antonio Páez. ¿Sentiste que ese personaje te encontró a ti también? ¿Cómo fue esa experiencia de encontrarte de frente con ese Yo a aliento, veces me pongo a pensar, con sí, gente que... eso que me dices es muy interesante porque yo a veces me pongo a pensar, si yo no hubiese aprendido a montar a caballo, ¿sabes? Si yo no hubiese trabajado en el campo, no hubiese aprendido a cercar, a ensilar maíz, a ordeñar el ganado, las vacas, ¿sabes? A hacer queso, todo eso de alguna manera es como las circunstancias de un personaje que estaba ahí esperándome. Eso lo asocio yo así, ¿no? Y que yo tenía un camino ganado en una vida de una niñez que no fue tan fuerte como la de Páez, pero había una conexión con el campo que ¿sabe? Me conectó mucho y yo lo agradecí mucho, pues, y lo busqué la manera de hacerlo de una manera burde humana, fuerte y humana, muy humana, donde sí, yo creo que hubo una conexión ahí entre los dos, ¿sabes? Yo creo que nos conseguimos en el momento que era, porque ese personaje no era para mí, era para otra persona, pero ese actor no podía porque estaba comprometido. Y yo estuve en un momento donde nadie me conocía. Estaba en un sitio, tiempo y espacio que nadie me conocía, no sabía quién era yo. Hasta que, por eso es que yo digo que, que uno cuando busca, encuentra. Yo busqué, envié, averigüé, investigué, y de alguna manera esa energía o los correos que yo envié a diferentes correos hizo que llegara a donde tenía que llegar. Entonces hubo esa conexión de dos mundos que se consiguieron ahí. Dijo, este es el hombre. Tenía la barba larga, el cabello, estaba, ¿sabe? Físicamente la contextura del cuerpo estaba hecha para el personaje. Fue una conexión muy bonita. Entonces, yo creo que sí, hay una conexión donde el personaje me buscó, pues. Por eso lo creo fielmente. ¿Y qué aprendiste de ese personaje? Me sorprendió mucho y me dio mucha pena extraordinario que era Páez, ¿no? De que un hombre que a través de su vida, de lo que vivió, que lo llevó a perder tal vez la niñez, a perder tal vez el día a día de vivir un mundo diferente, sino solamente luchando no solamente para ser alguien, sino para vivir en unos tiempos muy difíciles, ¿no? Donde la comodidad era
difícil, donde para tú estar cómodo tenías que tener mucho dinero. Entonces, la misma necesidad lo llevó a luchar física, espiritual y mentalmente contra enemigos que estaban a su alrededor, valga como por ejemplo el clima, el campo, los animales, todo eso era una lucha constante de ser más fuerte que todo eso, ¿sabes? No tenía esa comodidad de usar unos buenos zapatos, una buena chaqueta, sino un tipo que a pesar de las adversidades salió adelante en conocimiento también, ¿sabes? Que fue un tipo muy importante por lo que luchó y por lo que luchó con él mismo para ser, ¿sabes? El tipo hizo teatro ya después de grande y poesía, tocó el violín, aprendió inglés, francés y eso yo dije, wow, qué honor poder interpretar un ser tan increíble que, bueno, es un compromiso para mí poder saber que él pudo hacer eso y que yo también lo puedo hacer y estoy en esa lucha, pues esa lucha de seguir adelante y eso me enseñó de que no hay que desfallecer, hay que seguir y seguir y seguir, que no importa las adversidades, no importa el clima, no importa la situación, no importa los zapatos que cargue, no importa la ropa que cargue, sino lo más importante es el ser que está dentro de ti y que se transforme y Páez lo hizo. Entonces eso fue lo que me enseñó la transformación, la transformación humana que él vivió y tal vez cometió muchos errores y tal vez era un hombre mal visto, qué sé yo, no estuve en esa época, aunque hay escritos, pero me parece maravilloso, o sea, muy, Imaginarse eso hoy en día, ¿no? Que vivimos en una época donde todo es tan fácil, de alguna manera u sí, otra, ¿no? Donde tenemos toda la mano. sí. Imagínate estar, no sé, en una campaña a caballo en el llano, no ver a tu familia durante meses, no tener una cama, no tener No dónde... hay, sin teléfono, no hay celular, ¿sabes? Para mandar una carta tienes que esperar 3 días para que llegue el que la... Para nosotros eso hoy en día. Sí, Estamos aquí conectados a través de una pantalla y imagínate, sí, es así, es increíble. Entonces, yo pienso que la interpretación es no perder esa sensibilidad de tiempo y espacio, ¿sí? Si a mí me tocó hacer PAES, yo no puedo perder esa sensibilidad de tiempo en esa época, así que yo cargue teléfono, me vaya en bus o en taxi a tal sitio. No, tienes que buscar la manera de borrar todo lo que tú estás viviendo o has vivido para poder involucrarlo en un personaje de una época muy lejana, pero una época que no has vivido. Tal vez la viví en algún instante en mi pueblo, lloviendo, montando a caballo, yo a pelo, ¿sabe? Arriando ganado, pero no fue tan difícil como él, pero tenía esa sensación. Por eso que digo que hay una conexión de alguna manera. Entonces eso es lo que uno tiene que buscar como actor y por eso creo fielmente en la interpretación como un fiel creyente. Déjame tus comentarios y sígueme en mis redes como Malena González Actriz. Te espero en la segunda parte de esta maravillosa entrevista.